Cuando hablamos de participación, estamos pensando en transformar la realidad de forma colectiva. Y como Javi decía hace un momento, a participar se aprende. No nacemos sabiendo, la participación no llega de manera espontánea, como dice Ezequiel Anderej, trabajador social argentino que ha trabajado muchísimo y en temas de desarrollo comunitario. Dice que es un objetivo estratégico y que para llegar a ese objetivo debe darse un proceso en el que hay que recorrer un camino. Ese camino, cada persona hemos de transformarnos de espectadores en actores. Y recalco la parte de aprendizaje, porque cuando llego a los institutos y preguntamos a los chavales qué es participar, normalmente lo que suelen hacer es mirarse a los ojos. Y cuando les piden, ¡voluntario! No estamos a participar. Ahora veremos si eso es ya de por sí participar o no. Por ejemplo, votar cada 4 años es nuestro tipo de participación política que mantiene el sistema democrático representativo. Y desde hace tiempo, y ahora en estos últimos meses, años, con más frecuencia, muchos ya no nos conformamos con eso. Ya no nos gusta. Lo que queremos es una democracia participativa, y la diferencia entre quienes defienden el primer modelo y quienes decimos que eso no es suficiente y queremos otro, está en los distintos niveles de lo que es la participación, y que introducía también Javier, ¿no? Y en el cómo hacer. ¿Cómo hacer? Recuerdo el significado. Tomar parte en algo. Tomar parte en algo que nos lleve a una emancipación diferente. Otro autor, Sherry Armstein, estableció en el año 69 una escalera con 8 peldaños. Al primero lo llamó manipulación. Y él dice que este peldaño se elabora creando comités conjuntos junto con la ciudadanía para utilizar a este como coartada. ¿Suena nada? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta de que teníamos al lado? A lo mejor no nació de empiezo a ver caras que hacer así. Les habéis puesto nombre y apellido, ¿sí? Afortunadamente a esto está apareciendo una clara resistencia por parte de muchos movimientos sociales, probablemente de los cuales estamos participando muchas de las personas que estamos aquí, y que los expresamos cuando decimos que no queremos siglas, que no queremos representantes políticos, que no queremos partidos ni sindicatos. En respuesta precisamente a esa utilización que se ha hecho. No queremos ser manipulados. El segundo escalón lo llamó terapia. Es muy parecido al anterior, y lo que consiste es en crear un entorno donde la ciudadanía nos desahoguemos, nos quedemos a gusto, pero sin que atiendan a nuestra expresión. Que se manifieste. Sí, déjales convocar. Les cortamos las calles si hace falta. Que con no hacerles caso, que se desahoguen. Nos suena también un poco, ¿no? Por lo que sobra. El tercer escalón es informativo. Creo que este también nos va a sonar. Se trata de establecer un canal unidireccional en el que el gobierno facilita la información de sus intenciones, pero no da opción a réplica. Y desde hace tiempo se ha puesto muy de moda esas ruedas de prensa en las que dicen, sí señores, yo se lo cuento, pero que ni un periodista me pregunte nada. Esa es una. Pero de estas informativas también tenemos unas cuantas, estamos desgraciadamente muy bien acostumbrados. Tengo que decir que en ninguno de estos 3 niveles existe participación. No la hay. Por mucho que hagamos cosas. Por muy
activos que nos sintamos en alguno de ellos. No hay participación. A partir de aquí, en los siguientes, sí podemos considerar que empieza a aparecer algo de participación. El cuarto nivel sería consulta. En este se crearía un entorno de expresión donde la ciudadanía podemos decir, podemos votar, podemos opinar, pero no nos dicen si se va a adquirir un compromiso o no y cómo se van a tratar aquellas cosas de las cuales estamos opinando. El ejemplo más claro es cada vez que nos dicen consulta no vinculante. Coño, pues ¿para qué me consultas? Yo necesito que hagas una consulta no vinculante para salir a pasear un domingo por la mañana. Ya me voy yo tranquilamente por mi cuenta. Consulta no vinculante. Seguro que se nos vienen también algunos ejemplos de las últimas décadas a la cabeza. El quinto es apaciguador. Aquí de lo que se trata es de aceptar de un modo claro propuestas que la ciudadanía realiza, que sirva esa aceptación como una expresión de la bondad de quien las acepta, en este caso el gobierno de turno, por ejemplo, pero sin dejar claro cómo se van a tomar las decisiones globales. Aquí tenemos alguna ILP de última hora. Nos guste o no. Está todo nuestro trabajo, pero el proceso que se dio con que aceptaran la ILP presentada por la plataforma de afectados por la hipoteca está aquí. Alguien, a última hora, debió de darle un codazo a los del Partido Popular y le dijo: macho, esto está bien lo que se valida, ¿no? Acéptalo, apacigua. Y luego ya veremos qué pasa con esto. El sexto nivel es el de colaboración. Es un proceso de negociación derivado de muchas demandas ciudadanas, pero que termina siendo conducido por la administración, por el gobierno o por quien, en este caso, decide colaborar. Aquí, por ejemplo, podemos enmarcar a muchos movimientos de ONGs de los años 80. Me viene a la cabeza las Madres contra la Droga, cuando reclamaban en las calles. Al final, la administración lo acepta, fantástico, es un logro conseguido, pero todos los tratamientos, aunque sean a través de organizaciones que trabajan en drogodependencia, son dirigidos por la administración. El siguiente nivel, estamos hablando de delegación de poder. En este se empieza a otorgar diferentes espacios donde la ciudadanía decide lo que se hace y su opinión cuenta. Podemos imaginarnos unos cuantos. A mí me vienen los toros de mi pueblo. Allí, después de un proceso, quien decide los toros es la comisión de festejos formada por ciudadanos. El gobierno lo asume, entre otras cosas, porque quien se le ocurre enfrentarse al pueblo en tema de toros, le corren a abrazos. Evidentemente hay otros procesos de delegación de poder en los que uno no peligra su existencia. Y el último es el control ciudadano. Y es el espacio en el que la ciudadanía participa sin tutelaje. Y este es el nivel real de colaboración, donde lo que nos diferencia son las funciones que estamos representando unos y otros. Da igual quién está en un gobierno, quién está en una administración, quién está en las bases. Nos vamos cambiando, nos vamos turnando, pero entre todos colaboramos y tomamos decisiones juntos. Este es el nivel máximo de participación. Y cuando hablamos de democracia participativa, al menos en mis entendederas, estamos hablando de estos últimos niveles. Lo complejo aquí es cómo armamos eso en una sociedad compleja de varios millones de personas, y si hablamos de Europa, de varios cientos millones de personas. Eso es lo difícil. Quiero a este respecto destacar al menos tres ideas básicas o tres conceptos básicos para que pueda existir participación: conciencia, identidad y toma de decisiones.
Consciente. Ser conscientes del contexto en el que estamos, de los procesos de la gente, de los sentires, de cómo nos encontramos, de cómo nos relacionamos, de cuáles son nuestras dificultades, de cuáles son nuestras facilidades. Un análisis de la realidad. Saber qué momento y dónde estamos viviendo. Identidad. Dos preguntas clave. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y son dos preguntas clave para participar en colectivo de forma coherente. De forma coherente. Porque allá donde voy, soy Raúl, militante de Izquierda Unida en la Asamblea de Masmadera, afiliado a comisiones obreras, posteísta. Y no puedo participar sin mi ser. Yo no puedo participar si renuncio a los colectivos con los que estoy identificado, con los que participo. En estos momentos, y a raíz de las manifestaciones del 15 de mayo convocadas por Fray, hace ya camino de 2 años, se están generando un nuevo espacio que marca una nueva regla de juego, sobre todo para contrarrestar ese primer peldaño que decíamos antes de manipulación, para que sea de todos, que no sea copado por ninguna organización. Lo cual yo he agradecido bastante, porque claro, militando en tantos sitios, a mí es que no me quedaba pecho para las pegatinas. Entonces, oye, y luego también quítalas, que no se te olvide lavar la camiseta sin pegarlas. Me cago en la leche y luego después no hay que sacar el pegamento. Entonces, yo en ese sentido lo agradezco bastante. Pero, sí que tengo que decir, que no podemos caer en el anonimato absoluto que niega nuestras identidades. Que yo no lleve la bandera no significa que deje de ser. Y que la lleve no significa que vaya a imponer mi grupo, mi organización, al nuevo espacio que se está creando. Ni una cosa ni la otra. Significa simplemente que yo he optado por unos valores, por unos principios y por una acción determinada. Y tengámoslo muy claro, no hay participación sin identidad. Pero necesitamos presentar el marco que hemos elegido para poder relacionarnos de una forma sana, para poder presentarnos a la gente y saber quiénes somos. Sobre todo porque la suma de identidades, la suma honesta de identidades, es lo que nos va a llevar a poder construir una nueva identidad, que en el fondo también es lo que estamos reclamando. Una nueva forma de hacer las cosas, empezar a hacer las cosas de otra manera. La participación es un espacio de pluralidad, pero no es un espacio de marca blanca. La pluralidad no exige, no condiciona la marca blanca. Tengamos cuidado con las marcas blancas. Nuestra actitud, fundamentalmente, cuando nos acercamos a participar, es que quede muy claro que estamos eligiendo en nosotros. Pero eso no significa que haya una negación. Y por último, la toma de decisiones. Porque participar no es solo expresarnos, es poder tomar decisiones, y como decía la definición inicial de Roger Hart, que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida. Por lo tanto, necesitamos crear canales para poder articular en esta sociedad compleja las condiciones necesarias para que la ciudadanía podamos tomar decisiones. Y para ello necesitamos algunos cambios. Voy a remarcar 4. El primero, reducir la brecha económica entre la clase rica y la clase trabajadora. No podemos participar si unos pocos tienen el control y el poder sobre unos muchos. Es imposible. Eso tiene que cambiar. En segundo lugar, necesitamos una escuela que enseñe a participar.
y que cambie el modelo competitivo por el modelo cooperativo. En tercer lugar, necesitamos generar espacios de encuentro que estén muy bien intercomunicados en una red de relación donde podamos formarnos en el proceso participativo, aprender a analizar la realidad, a resolver conflictos, a desarrollar nuestras destrezas de razonamiento, nuestra creatividad, nuestra solidaridad, donde poder aprender a pensar críticamente. Hace unos meses, niños de 13 años en un instituto cerca de aquí, en Villalbilla, me decían: profe, pero si con Franco vivíamos mejor. La misma cara, igual. Y uno traga saliva. Tenemos que aprender a pensar críticamente y enseñar a pensar. Y cuarto, necesitamos crear canales necesarios para que todo esto pueda desarrollarse. Reivindico las consultas vinculantes, por ejemplo. Dejo aquí esto y termino con una frase de Ezequiel Anderé que dice que para poder participar y ser una persona participativa necesitamos ser personas motivadas, con alegría de vivir, sonrientes, que ven el lado positivo de las cosas, que tienen ganas de cambiar el mundo, las relaciones interpersonales, pero sobre todo el secreto está en tener una mirada poética de la existencia y ser capaces de encantar a alguien.